Hola queridos hermanos, soy el Padre Patricio Trujillo Valdebenito, párroco de la parroquia Jesús Obrero de Temuco de nuestra diócesis San José. Me han pedido compartir con ustedes el Evangelio del día, que hoy corresponde al Evangelio de San Lucas en el capítulo 7. Dice así: Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se le presentaron y le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. Entonces Jesús curó a muchos de enfermedades, dolencias y malos espíritus, y devolvió la vista a muchos ciegos. Después les respondió: Vayan a decir a Juan lo que ustedes han visto y oído. Los ciegos recobran la vista, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres reciben la buena noticia, y dichoso el que no tropieza por mi causa. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este texto bíblico que acabamos de escuchar es conocido como el texto de la embajada de Juan Bautista, o sea, estas personas que van a conversar con Jesús. ¿Cierto? Como les decía, está en el capítulo 7, entre los versos 19 al 23. El Señor ya se va haciendo popular, ya va siendo conocido, ¿no es cierto? Dicen los textos de que el pueblo de alguna forma ya lo ha reconocido, el Señor se ha presentado, predica, realiza signos milagrosos. Justamente antes de este texto bíblico que acabamos de escuchar, el Señor realiza 2 signos milagrosos, como es la curación del siervo del centurión, ¿no es cierto? Cuando está, digamos, este milagro el Señor lo realiza a distancia. Recuerden que el centurión le mandó a decir: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, basta que digas una palabra y mi siervo sanará. Y de hecho así fue, ¿no es cierto? Después de eso, después de este texto de la sanación del siervo que está en el capítulo 7 del 1 al 10, viene otro milagro que Jesús realiza. ¿Cuál es? El milagro de la resurrección de una viuda, la viuda de Naín. Jesús va a la ciudad, va al pueblo, y se encuentra a la salida con el cortejo. Y dicen los textos que Jesús, movido a compasión, realiza la sanación de este joven, ¿no es cierto? Por compasión de su madre, particularmente de esta viuda. Estos 2 textos, ¿no es cierto? Tanto la sanación del siervo del centurión como la resurrección del hijo de esta viuda, se encuentran justamente antes del texto que nosotros escuchamos hoy. Bueno, esos textos terminan diciendo que la gente que vio estos milagros, que vio estos signos milagrosos, se sobrecogieron, daban gloria a Dios. Dice que decían que había aparecido un profeta en medio de su pueblo, que Dios se había ocupado de su pueblo. Y la noticia se divulgó, dicen los textos, por toda la comarca y por toda Judea, ¿no es cierto? Entonces el Señor se iba haciendo popular. Entonces viene lo que escuchamos hoy. San Juan Bautista le envía a preguntar a Jesús: bueno, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Dice el texto que nosotros escuchamos que lo primero que Jesús hace es que sana muchos de enfermedades, de diversos padecimientos, dolencias, de malos espíritus, que incluso da vista a algunos ciegos, y después de eso responde: vayan a decir a Juan lo que ustedes han visto y han oído. ¿Qué es lo que han visto y han oído? Que los sordos oyen, los ciegos ven, ¿no es cierto? Los cojos caminan, los leprosos quedan limpios de sus enfermedades, en fin, vayan a contar lo que está sucediendo, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y termina diciendo el texto que Jesús dijo: y dichoso aquel que no se escandaliza de mí, o para el cual yo no soy una piedra de tropiezo, ¿no es cierto? Que sería otra traducción. Bueno, el texto es bien interesante, podríamos decir mucho respecto de él, pero yo quisiera compartir 2 cosas. Primero, Jesús siempre acompaña sus palabras, su predicación, con signos milagrosos. Este es el binomio perfecto que los cristianos deberíamos tener en cuenta. Cuando queremos entregar el testimonio y el mensaje de Jesús, del Señor, ¿no es cierto?, nosotros deberíamos siempre acompañar nuestras palabras con nuestras obras. Se dice teológicamente que las palabras explican las obras, y las obras explicitan las palabras. Las palabras explican las obras y las obras explicitan las palabras. Es el binomio perfecto. Cuando quiero entregar un mensaje,
yo tengo que tener claro esto. No solamente se trata de hablar, sino de hacer. Y no solo de hacer, sino también de saber comunicar lo que estoy haciendo, porque a veces un signo, por muy bueno que sea, podría ser también malinterpretado. Entonces, las palabras explican esos signos y los signos explicitan esas palabras. Eso es lo primero. Lo segundo, aquí nosotros nos damos cuenta que se da teológicamente hablando, ¿no es cierto?, lo que se llama la cristología implícita. O sea que Jesús, fíjense, no responde directamente a la pregunta. No dice, sí, yo soy, díganle a Juan, yo soy el Mesías. No, él dice, vayan a decir a Juan lo que ustedes están viendo, todos los signos milagrosos que se están produciendo. Y con eso implícitamente está diciendo, sí, efectivamente, en mi persona se hace presente el reino de Dios. Ese reino que ellos esperaban y que iba a ser justamente un reino rico en milagros, en obras, ¿no es cierto?, espiritualmente muy rico. Entonces se da a entender, Jesús, ¿no es cierto?, da a entender de que justamente en Él se está haciendo presente hacia la humanidad el reino de Dios. En su persona, aceptar a Cristo es aceptar el reino de Dios. Los enviados de San Juan van a tener que dar testimonio entonces de que las profecías antiguas se están cumpliendo. Todas las profecías antiguas, especialmente las de Isaías, recordamos Isaías 26, 29, cuando dice, vivirán los muertos, los cadáveres se alzarán, despertarán jubilosos los que estaban en el polvo, los que estaban en la tierra, ¿no es cierto? O por otra parte, Isaías 35, 5, se despegarán los ojos de los ciegos, ¿no es cierto? Los oídos del sordo se abrirán, el cojo, dice, saltará como un ciervo, y la lengua del mudo cantará. Fíjate, se está haciendo realidad aquellas profecías antiguas, se están haciendo realidad en la persona de Jesús. Cristo hace presente el reino de Dios. En este tiempo de Adviento, cierto tiempo tan hermoso, un tiempo de una espera esperanzada, por decirlo así, nosotros tenemos que estar vigilantes y despiertos, con nuestras lámparas encendidas, como hemos meditado muchas veces. ¿Para qué? Para recibir a este Señor que viene y que también quiere realizar sus milagros en cada uno de nosotros y en nuestras comunidades. ¿Cómo podemos estar vigilantes? A través de nuestra oración, a través de la lectura asidua de la palabra de Dios, a través de la vivencia de los sacramentos, ¿no es cierto?, de la manera que podamos hacerlo, y a través de la práctica de la caridad. ¿Por qué? Porque no sabemos el día ni la hora. Sabemos que el Señor vino, ¿no es cierto? El Señor vino, se encarnó en las entrañas de la Santísima Virgen. El Señor vendrá, pero también el Señor está viniendo a nuestra vida cada día, en cada momento. Para eso tenemos que estar preparados, estemos vigilantes. Que el Señor, nuestro Dios, nos conceda esa gracia de estar preparados, de estar vigilantes, de no dormirnos. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por la atención. Adiós.